La Biblia, un libro interesante. Vamos a buscar Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Segunda, perdón. 14, 17, sí. Tú por tu parte permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quienes lo han aprendido, y que desde la infancia conoces las sagradas escrituras que te enseñarán el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Palabra de Dios. La Sagrada Escritura es importante para la vida del creyente. ¿Qué es la Sagrada Escritura? ¿Qué es la Biblia? Yo les daré un concepto personal. La Sagrada Escritura, la Biblia, es la experiencia de amor de un pueblo que experimentó la compasión de Dios. ¿Cómo, Padre? Es la experiencia de amor que experimentó un pueblo que experimentó la misericordia de Dios. Palabra clave de la Sagrada Escritura, experiencia. Entonces, como la Sagrada Escritura es la experiencia de alguien, vamos a colocar como una ventana entre la Biblia y la vida. Porque la Sagrada Escritura no es un libro anquilosado que se quedó allá y no nos sirve hoy por hoy, no. ¿Cómo yo puedo sumergirme a través de la Sagrada Escritura? Toda la creación nos habla de Dios, porque Dios ha salido al encuentro del hombre, que es la revelación. Por eso Dios nos habla en la vida, el libro de la vida y el libro, la Biblia. Dos libros escribió Dios prácticamente, fue inspirado por Dios. El libro de la vida, el libro que genera esa expectativa viviente. ¿En qué lugares nos habla Dios? En la naturaleza, en el aire, en todo cuanto existe, Dios continúa hablándonos. Por eso fue que Abraham, viendo la diferencia entre este Dios que salía a su encuentro y los demás dioses, notó la autenticidad de este Dios que lo invitaba a salir de los suyos en busca de una promesa. Entonces encontramos a Dios en la historia. Cristo rompe o se encarna en la historia del hombre. Por eso es importante la encarnación. Dios se hace hombre. Dios comienza a hacer historia con nosotros para conocer nuestro pensamiento. Por eso se manifiesta en la historia de los pueblos. Por eso escuchamos en esta historia de Génesis, de cómo Dios creó el mundo, de cómo se crea o se forma el mal, de cómo se origina el diluvio, una enseñanza que hay detrás de esa historia. ¿Quién es Adán? El hombre de ayer, de hoy y de mañana, que le da la espalda a Dios. ¿Quién es un Noé? El hombre de ayer, de hoy y de mañana, que busca preservar la vida. En la historia, ¿cierto? Cada uno de nosotros nos vemos identificados y reflejados en este libro interesante. Pero también Dios habla en la comunidad. Dios habla y nos habla en la persona de ¿quién? De Jesucristo, que es la última y gran revelación. Después de Jesucristo no hay más revelación. Comparemos nuestra Biblia con las realidades cotidianas. La Biblia es como un espejo, nos refleja. Y la Biblia es como una ventana. En la ventana yo veo la novedad que pasó, la novedad que viene y la novedad que estoy viviendo. Por eso nunca nos podemos nosotros cansar de leer la Biblia. Debe ser como la novela constante de nosotros. Bien, y la Biblia es como un álbum. ¿Quién fue Débora? Fue Salomón. Tuvo la sabiduría, pero se desvió.
Fue David, el elegido de Dios, pero pecó. ¿Cómo está organizada la Biblia? Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, es una biblioteca. Tiene 73 libros, la nuestra. Ya les explicaré por qué o les recordaré. ¿Qué es lo que refleja el libro del Génesis? Que en Dios existe, se genera la vida. Y ellos mismos comprendieron que Dios no era solamente su Dios, sino el Dios del universo. Y comenzó a gestarse un libro, el Génesis. Y entonces por eso ellos decían, ¿cómo podemos olvidarnos de ti? Que se me paralice la mano derecha si yo me olvido de ti. La memoria quedó grabada no solamente en la mente, sino en el corazón. Los profetas comunicaban la voluntad de Dios, no una voluntad que oprimía, sino una voluntad que daba ¿qué? Libertad. Y los sabios, que fueron los recopiladores de esa sabiduría popular, que hoy nosotros algunos dicen, el que madruga pierde sueño. Entonces ellos comenzaron a analizar la vida. ¿De qué le sirve al hombre fatigarse toda su vida si al final le pasa lo mismo que al que no hizo nada? Bonito cuando termina diciendo, acuérdate joven los días de tu juventud. Entonces lleva a reflexionar. Ahora, ¿para qué nos sirve la Sagrada Escritura? Ahí decía en segunda de Timoteo. Enseñar, aprender, corregir, educar, para tener una vida en rectitud, para que uno esté capacitado y preparado para hacer toda clase de vida. ¿Y para ti, para qué te sirve la Biblia? A mí me sirve porque me exhorta, me anima a cambiar, a estar ¿Quién encuentra sentido a su vida en la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura va a responder preguntas de la vida, de la existencia. No va a responder preguntas de historia normal. Va a responder preguntas de la vida, de tu relación con el que está contigo, la relación con Dios. En el Nuevo Testamento, 3 grupos de escritores: los evangelistas, los otros y los apóstoles, ¿cierto? Evangelistas, ¿son cuántos? Ponen por escrito el testimonio de Jesús, y a ese se le suma Hechos de los Apóstoles, que es obra de Lucas. San Pablo, aunque para muchos no fue un apóstol, él mismo se proclama apóstol, como el último apóstol, un aborto de Dios. Y comienza a comunicar esa verdad a los paganos, a los de afuera, la iglesia en salida. Y los otros, Pedro, Santiago, Judas, Juan, que son utilizados por otros como un segundo género, los seudónimos. Yo escribo en nombre de, para confiar este mensaje que va acorde al pensamiento de la comunidad cristiana. ¿En qué lugares se escribió la Biblia? En toda la Mesopotamia, en el Asia Menor, Israel, Babilonia. Algo concreto. Dios no escribe sobre aire, sino sobre algo concreto. ¿En qué lugares? En el Antiguo Testamento encontramos Israel, Samaria, Jerusalén, Babilonia, Egipto. En el Nuevo Testamento encontramos Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. Entonces miraremos la línea del tiempo. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos en 1800. Todo eso es un caminar. En la Reforma, los Macabeos, en el año 100, y comienza la era de Jesús. Hay una historia. Dios camina con el hombre. Nosotros somos comprensibles a esa gran realidad. Luego entendemos que en qué idiomas se escribió la Biblia: hebreo, arameo y griego. Recordemos que más adelante les mostraré cuál fue, entre comillas, la primera Biblia: la Torá, del pueblo ¿qué? Judío. Muy bien. Entonces, la Biblia tiene 3 características. ¿Es inspirada por quién?
Sí, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Dios hace que una persona, un agiógrafo, escriba desde su realidad lo que está aconteciendo en clave de Dios. Primera característica de la Biblia es ¿qué? Inspiración. ¿Cuál será la segunda? Exacto, es la segunda característica, es desvelar, correr el velo. Cuando Dios se da a conocer y lo pone por escrito, por la experiencia de ese pueblo. El pueblo conoce a Dios a medida que va avanzando. Lo llega a conocer en su plenitud en su Hijo Jesucristo. Y por último, el canon, que significa medida. Estos son los libros, estos son los que Dios inspiró y no hay más. La lista de los libros sagrados. Entonces ahí vamos mirando una gran diferencia entre nuestra Biblia y la Biblia de los hermanos separados. Hay libros que no tienen ellos porque no quisieron agregarlos, que nosotros por el canon, por la sabiduría de la iglesia, están y que son inspirados por Dios. Más adelante los veremos. En la Biblia encontramos unos géneros. Por ejemplo, cuando Dios, en el autor del Génesis narra la historia del hombre, menciona la serpiente. Entonces encontramos que es un género que no es una historia que no existió. Tiene una enseñanza profunda. Está el Evangelio, que es una buena noticia. Antiguamente los emperadores, para dar una buena noticia, proclamaban el Evangelio. Esa buena noticia se adapta con el mensaje de Jesús, el mensaje salvador. Entendemos el Midrash, que es la relectura de lo que ya está. Una lectura actualizada. ¿Cuándo hicieron Midrash el pueblo judío? Cuando estuvieron exiliados, deportados en Babilonia. Repensaron, revivieron lo que estaban sintiendo, leyeron las escrituras, la Torá, la ley, y comprendieron qué era lo que Dios quería. El género epistolar, que son las cartas. El género profético, que es lo que anuncia, denuncia y da esperanza, y el género apocalíptico, que es la revelación, hechos y personajes del Antiguo Testamento. Ya hemos visto cómo se divide la Biblia. ¿Qué significa testamento? Pacto, ¿qué más? Alianza. ¿Qué es alianza? Ojo, no nos quedemos con los términos sin saber el contenido. ¿Qué es una alianza? ¿Qué es una promesa? Tarea, definir qué es alianza, qué es pacto, qué es acuerdo. Cuando les dije el concepto de la Biblia, es la experiencia de un pueblo que comenzó ¿a qué? A caminar. Por eso cuando el salmista, ustedes lo han leído, el Señor es mi roca, mi alcázar, mi baluarte. ¿Qué quería decir el pueblo con esa expresión? ¿Qué experimentó el pueblo de Israel en Dios? Cuando el pueblo continuó caminando, fallaba. ¿Qué vio en Dios? Fidelidad. Dios nunca cambió. El amor de Dios para con su pueblo nunca cambió a pesar del tiempo, a pesar de lo que le hacían. Entonces el pueblo lo asoció a la roca, al alcázar, al baluarte. ¿Ustedes ven que una roca cambia? No. Es la misma. Entonces el pueblo experimentó el amor de Dios incondicional, permanente. La pregunta es, cuando leemos la Biblia, ¿nosotros nos sentimos interpelados por esa experiencia de amor? ¿Qué caminó el pueblo de Israel? Ahí están las etapas. Patriarcas y matriarcas, porque habían matriarcas también. Estaban los esclavos, la liberación y la alianza, la tribu y los jueces. Esa es la historia condensada en la Sagrada Escritura para llegar a Cristo el Salvador. Una historia. Entonces, cuando decimos la Biblia es una biblioteca, es un conjunto de libros, pero que están concadenados.
no están separados. Este fue el camino del pueblo de Israel. Babilonia, el río Nilo, Sinaí. Estos nombres nos hemos familiarizado, lo hemos escuchado en la Sagrada Misa, cuando leen, ¿cierto? Llamaré a mi pueblo lo convocaré. A esta historia hay unos hechos y personajes, patriarcas y matriarcas. Ellos nos fueron revelando quién era Dios, escondidamente. Entonces encontramos una época de 1800 a 1600 antes de Cristo. ¿Qué ocurre allí? Unos protagonistas, un hombre que es llamado, una mujer que es llamada, los dos llamados a ser padres y madres de una gran nación. Esa bendición se va transmitiendo a sus hijos. Hay unas características, pastores. No es coincidencia que Dios escogiera a ese hombre, que ese hombre conformara una comunidad que fuera pastores de rebaño, ¿cierto? Porque iban a ser ¿quién? El que iba a guiar al pueblo de Israel como un pastor, Jesucristo. Encontramos esta experiencia de Dios. El pueblo lo experimentó en tres cosas: la tierra, los hijos y la larga vida. Para un judío esas tres cosas eran la presencia de Dios. Entre más hijos tuvieran, mayor bendición tendrían. Entre más tierra poseerían, mayor bendición tendrían, y entre larga vida también. Por eso nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, Abraham, Adán, Matusalén tenían ¿cuántos años? Pero no en relación a la vida biológica, sino en relación ¿a quién? A Dios. Entre mejor relación tenían con Dios, mayor era ¿qué? La vida. Entonces, si ustedes buscan en la Biblia, ¿cuántos años tenía Adán cuando murió? 930. ¿Cuánto le faltaba a 1070? Y si le quitamos el cero, ¿qué queda? En la relación con Dios fue imperfecta. Hubo un patriarca que vivió 365 años. ¿Qué quiso decir el autor sagrado? Vivió todos sus días en relación ¿a quién? A Dios. Vean, la historia de la Biblia es bonita si la miran en esa clave. Luego viene la segunda etapa, que son los esclavos. Cuando quedan ¿dónde? En Egipto. Dios los saca y viven esa experiencia de liberación y alianza. Y aquí me termino por el tiempo y se están durmiendo. Faltó el chocolate. Conclusión, porque faltaría mucho, ¿cierto? Las tribus, los reyes. Ahí está la historia que les conté. Reino Unido, norte y sur, protagonistas. Cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, no nos vamos a acercar a un libro de biología, a un libro de historia en que nos va a mostrar, como nosotros estudiamos acá, la historia de la independencia. No nos vamos a acercar a la Sagrada Escritura como un libro de astronomía, sino a un libro de fe. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo usted sabe eso? Porque lo experimentó, la experiencia. Cuando nos acercamos a cada libro, ¿qué es lo mejor? Que ustedes profundicen primero el contexto. ¿En qué año fue escrito este libro? ¿Por qué se escribió este libro? ¿Qué mensaje esconde este libro? Contexto. ¿Qué personajes? ¿Qué género literario esconde este libro? ¿Y cuál es la finalidad de este libro? Ustedes no pueden cometer el error de considerar que estos libros se escribieron iguales, con géneros iguales, en el mismo propósito y en la misma época. Antiguamente se creía que el primer libro de la Biblia fue el primero que se escribió. Y no fue así. Fue uno de los últimos que se escribió en relación. Se coloca de primero porque le da a entender a la persona, Dios siempre es el autor de la vida y la vida va primero.
Y el Apocalipsis es el último porque cierra esa historia de salvación. ¿Cuál es el arco que une toda la Sagrada Escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La historia de la salvación en la persona ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, cuando ustedes y yo leemos la Sagrada Escritura, ¿a quién nos encontramos? A Jesucristo, como esperanza de un pueblo que anhelaba y como la esperanza hecha realidad de este pueblo que todavía cree. Y estaría la octava etapa, los defensores de la fe. Cuando la iglesia, tú y yo, conocemos el valor de la Sagrada Escritura, cuando sabemos por qué se dio, por qué se originó, cómo fue su estructura, defendemos, que en otras cosas es la defensa del depósito de la fe. Y entonces nosotros tratamos ese libro con respeto. Y entonces entendemos que quien me confirma que es palabra de Dios es la iglesia, porque ella ha avanzado, ha determinado la estructura de la Biblia. Habíamos hablado que el pueblo de Israel tenía un libro sagrado que se llama ¿cuál? La Torá, los judíos. Nosotros tomamos los libros de ellos que se conformaban en tres: la ley, los profetas y los libros sapienciales. Judíos. Tomamos los otros, el Nuevo Testamento, y lo comenzamos a escribir. Y se generó la Biblia de los 70, que fue escrita en griego. Cuando se escribe en griego pasa un acontecimiento, el Imperio Romano, el latín, y entonces se traduce del griego al ¿por quién? Bueno, San Jerónimo encabezaba, pero era mucho más, y entonces viene la Biblia que se llama la Vulgata. ¿Cuál es la diferencia entre una Biblia y otra Biblia? La traducción. La traducción siempre quiere acomodar el idioma o el lenguaje original, quiere aproximarlo. Nunca se va a aproximar porque son dos idiomas diferentes. Busca acercarse. Por eso nosotros encontramos siempre diferencia entre una escritura y otra escritura, hablando en términos católicos, ¿cierto? Cuando nos acercamos a la Biblia de los hermanos separados, nos damos cuenta que ellos separaron, quitaron, cortaron los libros del segundo canon, que fueron encontrados en el Qumrán, en la cueva, ¿cierto? Y que los judíos no lo agregaron a su canon porque no eran escritos en arameo, sino en griego. Y ya encontrados en el Qumrán se dieron cuenta que sí eran hebreos. Esos libros nuestros hermanos no lo tuvieron en cuenta. Nosotros sí, porque fueron inspirados por Dios. Ahí comienza la gran diferencia. Nosotros le presentamos al mundo la Escritura. Esta es la palabra de Dios. Y ellos la adoptaron a su medida. Por eso toda la Biblia que es católica siempre va a decir a quién pertenece. Conferencia autorizada por tal. La iglesia te da la certeza de que es revisada por. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ama? Porque nos dejó ¿qué? En su palabra. En la historia de los personajes estamos reflejados. Sería bueno preguntarnos, ¿quién de nosotros es un Caín? El hombre, la mujer de ayer, de hoy, de siempre, que envidia al hermano, que es incapaz de alegrarse del progreso del otro. La Biblia es actualizada, es un mensaje de hoy, en forma genérica, porque hablar de la escritura de un tema aquí nos llegaría mucho más, pero es importante recordar eso. ¿Cuántos libros tiene uno y el otro? ¿Por qué se escribió? ¿Cómo fue el origen? ¿Qué personajes se involucraron? ¿Y por qué es importante adentrarse en ellos? Y la lección divina es adentrarme al texto evangélico. Muchas cosas hizo Jesucristo que no quedaron condensadas en los evangelios. Tradición, ¿qué? Oral. Por eso, si alguien les pregunta, ¿por qué no está escrito esto? Si no está escrito, yo no lo creo. Recuerda, hermanito, que antes de la tradición escrita estuvo ¿qué? La oral. Démosle gracias a Dios porque nos permite
introducirnos a su historia de salvación. Somos protagonistas de la historia de salvación. Con nuestras acciones y nuestras palabras salvamos al hermano, porque le comunicamos la vida. Ojalá de ahora en adelante ustedes se enamoren más de la Sagrada Escritura. Lean libro por libro de la Sagrada Escritura. Si no entienden, pregunten, ¿cierto? Y vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió encontrarnos y encontrarnos con Él. El que se deja encontrar y el que se permite encontrarse. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu mensaje de salvación, por tu mensaje que se revela a nosotros hoy, a los cristianos de a pie. Te pedimos, Señor, que tu Sagrada Escritura nos enamore más de ti, que podamos descubrirte en ella y en ella a los hermanos. Te pedimos, Señor, que tu Sagrada Escritura, que es unidad, nos ayude a permanecer y a dar testimonio de esa misma unidad. Que nuestros pensamientos sean pensamientos tuyos y que nuestras acciones sean tus acciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo ha resucitado. ¡El que resucitó!